Cuando Dios te bendiga más, será dirección del primer libro de Reyes, capítulo 7 ya. Otros edificios de Salomón. Entonces, este pasaje narra, de hecho, el pasaje anterior narra la construcción del templo. Y la construcción de la construcción de otros edificios de Salomón. Capítulo 7, verso 1 dice: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro y sobre las columnas. Entonces, como Salomón era tan rico, podía darse el lujo de construirse varias casas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Entonces aquí da una descripción de cómo construirla. De hecho, se podría replicar, construirla con estos datos. Había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y una de las ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Entonces tenía muchas columnas esto. Verso 7 hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para el hijo de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Personalmente todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas, con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, del cimiento hasta los remates y mismo por fuera hasta el granito. Entonces aquí todo era material de mucha calidad, tanto las piedras que usaban para construir la casa como la madera, era de mucha calidad, muy caros. El cimiento, obviamente el rey podría hacerse ese lujo. Verso 10, el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. 10 arriba era también piedras costosas elaboradas conforme a sus medidas y maderas de cedro. En el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras elaboradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Entonces aquí habla de las partes que tiene la casa, habla de pórticos, habla del atrio, habla de columnas, este, de hecho se podría replicar, obviamente que me imagino que ya debe estar alguien más debe de haberlo hecho ya. Solamente será cosa de buscar un video sobre la casa de Salomón, porque sí, obviamente me imagino que sí debe estar. Bueno, entonces acá ese primer pasaje, ¿cuáles son los 3 edificios de Salomón? La casa que hizo para sí mismo, una casa que hizo en Jerusalén, otra casa que hizo en el Líbano y una casa que construyó para la hija de Faraón, la que fue su primera mujer. Y acá ese primer pasaje, ahora vamos con el segundo pasaje. Dice: Salomón emplea a Hiram de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda del Tiro de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, y Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y toda obra de bronce. Este pues vino el rey Salomón y hizo toda su obra. Y puso 2 columnas de bronce a la altura de cada una de 18 codos, y bordaba una y otra un hilo de 12 codos. Entonces imagino que esto es para el templo. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la altura de otro capitel también de 5 codos.
Entonces me imagino que sí, estos son para el templo, la parte de enfrente del templo que había. De hecho, es interesante porque había dos columnas, una más grande que la otra, en la entrada del templo. Había trenzas a madera de red y unos cordones a madera de cadena, a madera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico también tenían forma de lirio y eran de 4 codos. Entonces estaban adornadas estas cosas, las columnas estaban adornadas. Tenían también en los capiteles de las dos columnas 200 granadas en 2 hileras, en cada capitel, encima de su globo. El globo estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigieron en el pórtico del templo y cuando hubo alzado a la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín y alzando a la columna del lado izquierdo le llamó su nombre Boaz. Entonces aquí estas columnas no eran de la misma medida. Una era más grande que otra. Y y realmente la función de las columnas no era simplemente de adorno, porque no sostiene nada. Y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios y así se acabó la obra de las columnas. Ahora ya casi por empezar, entonces hizo unas columnas para adornar el templo. Mobiliario del templo. Se hizo fundir ese mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo a su altura de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Entonces todas estas obras son de puros especialistas, gente que se dedica exclusivamente a eso. Y verso 24, rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñía el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaban sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Era como una fuente que tenía forma de bueyes. Ajá, o sea, era como, sí, era una fuente. Bueno, más bien como un recipiente, una olla de agua que era sostenida por 4 bueyes y estaba en la parte de afuera del templo, en el patio del templo. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o flor de lis, y que habían en él 2000 vatos. Hizo también 10 bases de bronce, siendo la longitud de cada base de 4 codos y la anchura de 4 codos y 3 codos de altura. Verso 28. La obra de la base era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la base, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce en sus 4 esquinas, repisas de fundición porque sobre los pistones para venir a quedar debajo de la fuente. Entonces, esto estaba, algunos estaban dentro, otros estaban fuera. La fuente estaba afuera. Y habla de basas. Eran como unas mesas. Y son muebles que, sí, es como una mesa, son muebles que van dentro del templo. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce y sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los bastones para venir a quedar debajo de la fuente. Y en la boca de la fuente entraba un codo
en la remate que salía para arriba de la base. Y la boca era redonda, de la misma anchura del remate y deco de en medio. Había también sobre la boca el tallador de sus tableros, los cuales eran cuadrados y no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda de un codo y medio. Entonces aquí son muebles, son puros muebles. Y la forma de las ruedas era como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus codos y sus hinchos, todo era de fundición. Para estos 34 asimismo las cuatro repisas las cuatro esquinas de cada base y las repisas eran parte de la misma base. En el alto de la base había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la base eran sus molduras y tableros sus cuales serían de la idea misma. Hechos de las bases de las molduras y en los tableros son talleres de querubines, de leones y de palmeras, con proporción del espacio de cada una y alrededor otros adornos. Entonces muebles que tenían adornos. De esta forma hizo 10 bases fundidas de la misma manera, de una misma medida y de una misma anterior. Una base es como una mesa más o menos. A mí tiene la función de una mesa. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Se colocó una fuente sobre cada una de las 10 bases. Correcto, la base era como para sostener algo y encima de las bases iban las fuentes. Y puso 5 bases a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Así mismo eran fuentes y tenazas y cuencos y terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Pues esto eran muebles, la función era prácticamente adornos, excepto las fuentes que puedan tener alguna función, este, no sé, para lavar algo, no sé. Verso 42, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. La 10 bases y las 10 fuentes sobre las bases. Un mar con 2 cebollas debajo del mar. Un mar más bien, o sea, esto es como una esfera partida por la mitad. Eso es un mar. Y bueno, gracias a esta descripción se puede replicar el templo. De hecho, lo han hecho de forma virtual. Pues se puede buscar en internet y ver cómo se veía el templo en aquella época. Verso 45, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que era hizo el rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo suponía el rey en la llanura del Jordán, en tierra sellosa, entre Sucot y Zaretán. Y no quiero Salomón el peso del bronce y todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces Salomón todos los utensilios que protegían la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros de esmeraldas, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo. También de oro los cuchillos de las puertas de la casa de dentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Aquí son utensilios, son cucharas, incensarios, cosas que se utilizan para ministrar. Pero eso, y los de las puertas del templo. Verso 51. Así terminó toda la obra que dispuso el rey Salomón para la casa de Jehová.
Imitó Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Pues entonces así, pues gracias a esta declaración se puede replicar ese hecho. El templo de Salomón incluso, o sea, por medio de manera habitual se ha hecho varias veces. Y bueno, entonces me llama la atención que Dios solamente pidió hacer el templo 2 veces. Cuando Salomón y el segundo templo se hizo en la época después de Daniel, poquito después de Daniel, eh, se volvió a hacer el templo. Después lo destruyeron y, bueno, no lo destruyeron, sino que quedaron así como feo el templo. Y Herodes lo reconstruyó con la época de Cristo, nada más. El templo solamente se construyó 2 veces, 2 veces solamente. Y cuando Herodes se remodeló, nada más. O sea, Herodes no lo construyó, Herodes le dio mantenimiento, porque estaba el templo, pero más que estaba feo, en obra negra. Entonces Herodes lo acabó, lo terminó, pero el templo ya estaba. Después de Herodes, el templo es destruido totalmente y Dios ya no pide, y ya no se profetiza en la Biblia la construcción de ese templo. Los judíos lo van a hacer por los que quisieran hacerlo, porque quieran hacerlo nada más, pero Dios nunca pidió que se construyera otra vez el templo. Pues entonces era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.